Bien, en un fallo dividido, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento presentado por Chile Vamos contra el proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales. Los alegatos con el gobierno se fijaron para el próximo 18 de agosto. Vamos a hablar de esta petición de la oposición. Estamos para eso con la diputada de la UDI, Claudia Nogueira, que ha encabezado de alguna manera otro recurso que ingresó anoche al Tribunal Constitucional, ahora por parte de diputados. Ya teníamos un requerimiento por parte de senadores. Diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. ¿Qué fin tiene el tener este otro recurso presentado ahora por ustedes, que son diputados de la oposición? Hola, Carla, porque son cámaras distintas. El Senado tuvo su propio requerimiento de acuerdo al proceso que llevó en la vista del proyecto de ley que legaliza el aborto en la Comisión de Salud y en la Comisión de Constitución, lo mismo que hicimos nosotros en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde pusimos reserva de constitucionalidad a una serie de artículos, al proyecto en sí, y determinamos ir al Tribunal Constitucional con un requerimiento representando a los 36 parlamentarios del Chile Vamos para que declare contrario a derecho este proyecto que legaliza el aborto en 3 causales: riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación por desconocer completamente el derecho a la vida del que está por nacer. Me imagino que está conforme con que se haya declarado admisible entonces y se le haya dado curso. Ya el 18 de agosto debiésemos tener los alegatos y un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional. Así es, creo que hay un gran paso que se ha dado, primero porque se reconoce el derecho a poder presentar un requerimiento de esta naturaleza, y segundo porque tenemos argumentos sumamente potentes, profundos, en que se establece que nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución, protege la vida del que está por nacer. ¿Qué argumentos legales utilizan ustedes dentro de su requerimiento? Algunos han dicho, yo no sé si es cierto, que había una interpretación como que el recurso de los senadores no estaba tan bien estructurado y que por eso también se ha introducido este nuevo recurso por parte de los diputados, con argumentos que incluso hacen alusión al informe Rettig y que habla como de una consideración histórica de que aquel que está en el vientre por nacer es una persona, que ha sido uno de los argumentos para decir que no es un sujeto de derecho y que aquí estamos hablando exclusivamente del derecho de la mujer a decidir qué hacer sobre un embarazo en estas 3 causales. Sí, este es un recurso bastante contundente, tiene 158 páginas, donde alude a que el ser humano, aquel que está por nacer, ese niño que está por nacer, es una persona, y es una persona reconocida por el artículo 19, número 1, inciso primero y segundo, en el que dice que la Constitución le asegura el derecho a la vida a todas las personas y a su integridad psíquica y física, que la ley protege la vida del que está por nacer, y una serie de otros artículos de la Constitución en el que se le reconoce a las personas una serie de derechos humanos que están protegidos en la Constitución, que por cierto este proyecto de ley que legaliza el aborto lo desconoce. Y también alude a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos estos tratados internacionales le aseguran la vida al que está por nacer. Ahora, ¿ha habido aquí una apreciación distinta entre lo que propone el proyecto, que digamos ha sido aprobado por el Congreso, que es el proyecto del gobierno, que finalmente dice que despenaliza el aborto en 3 causales? Ustedes desde la oposición han dicho que no, que esto básicamente es un aborto directo, que es la interrupción directa del embarazo y no la despenalización. ¿Cuál es la diferencia jurídica en estas dos figuras que interpretan distintos sectores de formas completamente distintas? No sé, es que está claro, es cosa de leer el proyecto para darse cuenta, Carla, de que aquí no hay una despenalización del aborto, es decir, una supresión de la pena en caso de interrupción del embarazo. Aquí hay una prestación de salud en la que se le confiere a la madre o a la mujer y se le establece un derecho a abortar bajo una legítima prestación de salud en la cual el Estado está obligado a proveer esta prestación a fin de interrumpir el embarazo. ¿Cómo se haría si no? Porque si no es decir, bueno, la mujer puede decidir abortar, pero que lo haga la despenalización es suprimir una pena en caso de que se incurra en una conducta antijurídica que vaya en contra del ordenamiento jurídico. Aquí esto no es así, no es que se suprima la pena, sino que se establece una prestación de salud, es decir,
el Estado, con los recursos de todos los chilenos, va a tener que proveer de prestaciones de salud para que esa mujer se haga un aborto. Entonces, aquí hay que ser claros y transparentes en lo que se está legislando. Y aquí, Carla, estamos hablando de derechos humanos, de los derechos humanos de un ser que está en el vientre materno, que no tiene cómo defenderse y que aquí no se ha sabido ponderar los derechos de la mujer, por cierto, una mujer que sufre, que es vulnerable y que es vulnerada, versus el interés también de un niño que es inocente, un niño que es sano, que está sano y que va a ser condenado a morir. Aquí hay una tremenda discriminación, se afecta no solo el derecho a la vida, sino también a la igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria. Ahora, diputada, nosotros en Chile hemos tenido aborto terapéutico absolutamente legalizado y considerado constitucional. ¿Por qué ahora sería distinto entonces? ¿Por qué ahora hay una reserva de constitucionalidad cuando hemos tenido esa figura y era absolutamente legal? No era constitucional. El aborto estaba a partir del año 31 permitido en una ley y se comprobó en esa época que en vez de disminuir, las muertes maternas aumentaron, producto de que no había las condiciones sanitarias necesarias para poder, estamos hablando hace muchísimo tiempo atrás. Sí, que nos fuimos demasiado atrás, pero si miramos desde lo que ahí pasó en en la época de dictadura, el 89 ahí nosotros teníamos se dicta aborto terapéutico. Se dicta una constitución en la que sí se consagra la protección a la vida, el derecho a la vida del que está por nacer. Nos guste o no esa constitución, es ella la que resguarda el derecho a la vida del que está por nacer y por lo tanto cuando se establece un proyecto de ley de esta naturaleza en el que claramente se atenta contra la vida del que está por nacer, tenemos este requerimiento ante el Tribunal Constitucional para establecer y para declarar que este proyecto es contrario a la Constitución y a otros cuerpos legales. Y en eso, cuando tú te refieres al informe Rettig, efectivamente, y para establecer que la interpretación siempre ha sido en la dirección de que aquí estamos frente a una persona, un titular de derechos y de merecida protección constitucional, es que frente a un informe de esa magnitud, un informe que te diría que es de la máxima importancia en materia de derechos humanos, establece frente a las vulneraciones de los derechos humanos de una mujer, producto de la tortura, que también hay dos víctimas, ella y el niño que está en su vientre, y lo establece expresamente el informe Rettig cuando, producto de la tortura de una mujer, se muere el niño que está dentro de su vientre. Ahí dice que se priva de su derecho a la vida. Ahí el informe, exactamente, ahí el informe reconoce que hay una vida, una persona a la cual se le ha vulnerado su derecho más básico, que es el derecho a la vida. Ahora, aquí hay una serie de argumentos jurídicos, interpretaciones que vamos a ver en los alegatos, obviamente, pero también hay interpretaciones y argumentos de carácter más político y de carácter también más social, diría yo, de lo que discutimos a nivel de sociedad. Hay quienes ven que aquí básicamente lo que está haciendo este recurso, o estos recursos de Chile Vamos, es tratar de torcer lo que se ha hecho en el Parlamento, tener una figura en el Tribunal Constitucional como de tercera cámara que puede echar por tierra, en caso de que prosperara y que fuera acogido los argumentos de la oposición, que pudiera echar por tierra el trabajo que se ha hecho durante años, escuchando a mucha gente, recogiendo además un espíritu de mayoría que, si le creemos a las encuestas, está a favor de estas tres causales en materia de despenalización del aborto. ¿Cómo analiza usted ese aspecto? Que a lo mejor al ciudadano más común y corriente, que no se maneja tanto en lo jurídico, le puede hacer sentido el decir, pero ¿por qué ir a una vía que va a deslegitimar algo que la sociedad en su mayoría estaría apoyando según las encuestas? Mira, yo nunca he creído que el aborto sea la solución para el embarazo vulnerable. Yo creo que esas personas a las cuales tú aludes como una mayoría tampoco lo creen. Yo creo que la solución es el acompañamiento. Ya, pero aquí no estamos hablando de creer o no creer. No. Esas son, yo tengo la convicción de que esas personas se les pregunta, y no sin cree, ir más lejos. A esas personas se les pregunta, ¿se apoya a las tres causales? Y en su mayoría las apoya. Mira, y sin ir ¿Por más qué deberíamos lejos, creer que no creen eso? Sin ir más lejos, la encuesta Bicentenario del año 2016, que mide la calidad de vida de las personas, frente a la pregunta de la solución para el embarazo vulnerable, el 87% de las personas dice, esa es una cifra más alta de la que han sostenido con respecto a las que están apoyando estas tres causales, dice que el Estado debe proveer de acompañamiento frente a una serie de soluciones. El 87% dice que el Estado debe proveer de apoyo, acompañamiento económico, social,
médico, psicológico para las mujeres. Si aquí las mujeres no se están muriendo ni se mueren por la ausencia de estas tres causales. Ahora, una cosa no quita la otra. Alguien podría creer que hay que hacer un acompañamiento y alguien podría creer que pese a ese acompañamiento una mujer tiene derecho a decidir en estas tres causales el abortar, porque a lo mejor ese acompañamiento no ha sido suficiente, no lo quiere, o porque esa mujer tiene el derecho de pensar o sentir otra cosa. ¿Usted niega ese derecho de la mujer a poder decidir en tres causales que son excepcionales, todas complejas además y todas dolorosas, a interrumpir un embarazo? A ver, ¿Por qué no tener ese derecho por parte de las mujeres, que ha sido el gran argumento probablemente a favor de las tres causales? Sí, partiendo y diciendo que no solamente soy legisladora, sino también soy mujer, y soy madre, y desde esa perspectiva también puedo hablar. Yo te quiero decir que cuando una mujer aborta por situaciones súper dolorosas y súper complejas, por coacción, por miedo, por situaciones económicas complicadas, y es ahí, y es el tremendo fracaso que tiene esta ley, es no ir al real problema que existe detrás del aborto. ¿Y cuál es? El embarazo vulnerable, el determinar cuáles son las causas y el ir por las causas que hacen que una mujer tenga que tomar una tremenda y dolorosa decisión. ¿Cuál es el abortar? Tenemos fundaciones maravillosas, extraordinarias, que se dedican a acompañar mujeres, y en esas tenemos cifras muy alentadoras. El 80% de mujeres con conflicto con su maternidad optan por tener su embarazo si tienen un buen acompañamiento. Yo te digo que esta ley no tiene, el acompañamiento que genera es una información fidedigna y oportuna. Usted dice que el acompañamiento no se puso como condición incluso por la democracia cristiana. No solo por la democracia cristiana. Yo presenté un proyecto de ley sobre acompañamiento. Ustedes igual votaron en contra. Me refiero a que la democracia cristiana lo había puesto como condición para dar su voto a favor de las tres causales, y se hizo un plan de acompañamiento, pero usted dice se queda corto. No solamente corto, no tiene la base que es lo fundamental, que es el poder decirle a esa mujer que no está sola, que si necesita recursos, necesita apoyo psicológico, apoyo en casas de acogida para poder, si tiene el abusador dentro de su hogar, el poder sacarla de ese hogar y ponerlo en una casa de acogida y darle todas las oportunidades y herramientas para sacar adelante ese embarazo y tener a su guagüita. Eso no existe. El acompañamiento es precario, es casi un maquillaje para haber dejado contento a un sector de la nueva mayoría para poder votar a favor este proyecto. Y si ese acompañamiento real existiera, ¿usted estaría de acuerdo con que entonces sí se despenalizara las tres causales? Porque una mujer, pese a ese acompañamiento, podría hasta el final de los días creer que a lo mejor no quiere tener ese embarazo, que no quiere esa guaguita que viene en camino, que no se puede hacer cargo, no sé, del fruto de una violación, porque es tan violento en realidad para una mujer que no puede nomás, por más que se le quiera acompañar. ¿Esa mujer no tiene derecho a decidir? Mira, Carla, habiendo ese plan, en el supuesto de que hubiese ese plan de acompañamiento serio, profundo que usted me dice. Tú has hablado solamente de la mujer, del derecho de la mujer, de las posibilidades de la mujer, que por cierto, en una sociedad que se precia ser solidaria, tiene que ponerse en los zapatos del más débil. Y la mujer es débil, pero quien es más débil es un ser inocente que está en el vientre materno, que es un ser humano, porque aquí lo que estamos defendiendo, Carla, son los derechos humanos, la dignidad sobre la cual debe construirse toda sociedad, especialmente el derecho a la vida, es aquel el que tenemos que proteger. Y cuando estamos hablando de derechos humanos, nos estamos refiriendo a un ser humano que está dentro del vientre materno, que no tiene cómo alegar, no tiene cómo reclamar y no tiene cómo exigir que se le respete el derecho más básico que tiene todo ser humano, que es el derecho a la vida. Entonces ahí tenemos que compensar esos dos derechos. El derecho a la madre, por cierto, pero también el derecho al que está por nacer, que no ha pedido estar en el vientre materno y que ahí está, y que tiene, y es obligación del Estado, el proveerle las condiciones para que pueda nacer y pueda desarrollarse tal cual como te desarrollaste tú, como me desarrollé yo, que estuvimos en el vientre materno de nuestras madres que eligieron tenernos. Si el fracaso más grande es que el Estado no llega a tiempo con políticas públicas para permitirle a mujeres como tu mamá, como mi mamá y como muchas madres que pudieron tener sus hijos, darle las condiciones a aquellas que no pueden, por condiciones dramáticas, por cierto, el darle esa posibilidad, cosa de que ese niño tenga la oportunidad de nacer y convertirse en un ser como tú, como yo y como todos los que vemos diariamente. Diputada, para ir finalizando, en virtud del tiempo,
¿Qué espera usted que pase? Me imagino que la expectativa es que el Tribunal Constitucional apruebe o acoja los argumentos que ustedes están entregando. Pero también a nivel de sociedad, ¿qué señal se da cuando, lo que yo le decía, se puede echar por tierra lo que se ha hecho en el Congreso? ¿Para qué debatir tanto? ¿Para qué están los parlamentarios si puede llegar a una instancia como el Tribunal Constitucional, que ha sido muy cuestionado por muchos y por otros no tanto también, a lo mejor a cuestionar un trabajo que ya se ha hecho previamente? No, ojo, los límites cuando se vulneran los derechos humanos están precisamente en la Constitución y en los tratados internacionales. Es decir, los límites a las mayorías los ponen la Constitución y los tratados internacionales, que, por cierto, es muy importante que existan porque conocemos en la historia casos que son realmente dramáticos, que producto de la voluntad de mayoría se han sacrificado muchas usted me vidas. dice que este es un control de Por lo tanto, constitucionalidad. es un control de constitucionalidad. Pero también es un control de constitucionalidad de un que tiene que tribunal resguardar sí, que se velen los preceptos constitucionales. Pero el problema es que aquí es un tribunal que tiene un componente político importante. O sea, ayer se habló todo el día de estrategias para tratar de dilatar. No sé si son ciertas o no, pero al menos hay una lectura política de tratemos de dilatarlo para que haya un cambio en el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, por razones políticas o por sensibilidad o porque uno es más conservador o porque el otro es más liberal, finalmente se apruebe, no se apruebe, pase o no pase tal o cual argumento. Ese componente político del Tribunal Constitucional ¿no le hace mal a la objetivación, por último, del debate? Mira, porque puede quedar ahí la sensación de que por razones políticas finalmente se está legislando una materia que puede ser tremendamente relevante como el aborto y estas causales en esta materia que estamos puntualmente discutiendo, que son esta despenalización en 3 causales. No, yo quiero despejar 2 cosas. Una, de que frente a las sospechas, las aprehensiones de que aquí se quería dilatar por la presentación del segundo requerimiento constitucional, nosotros tuvimos tiempos distintos, el Senado y la Cámara de Diputados, por una razón Dice obvia. que no se quiso dilatar. Y además, el propio Tribunal Constitucional estableció sus propios plazos. Tenemos el 16 y el 17 las audiencias públicas y el 18 la vista. Por lo tanto, aquellos que sostienen que nosotros apuntamos a un cambio de presidente del Tribunal Constitucional, es absurdo sostenerlo en circunstancias que ellos mismos establecieron los plazos, donde va a estar, hasta donde yo tengo entendido, el mismo presidente que hay hoy día el Tribunal Constitucional. Político, ¿no? O sea, aquí yo creo que hay que ser tremendamente cuidadoso con el Tribunal Constitucional, tribunal al cual ha acudido tanto el Chile Vamos como la Concertación o la Nueva Mayoría, incluso más veces. Hay que cuidar este tipo de instituciones y yo estoy confiada que el Tribunal Constitucional va a fallar en conformidad a derecho y a la Constitución, como corresponde en este caso, con un profundo sentido republicano, y vamos a respetar el fallo cualquiera sea su resultado. Y eso es sumamente importante sostenerlo y mantenerlo. Vamos a respetar cualquiera sea su resultado. Y en otro sentido también hacerle un llamado a la Presidenta de la República a no tratar de imponer su visión y su posición sobre el aborto, como lo hemos visto hace unos días atrás en las redes sociales, porque eso le hace mal al Estado de Derecho, eso le hace mal a la República, y es no respetar la autonomía de un Tribunal Constitucional. Aquí tenemos que dejar que la fuerza de los argumentos, Carla, la potencia de los argumentos que establecen que en la Constitución y en todos los otros preceptos, en todo nuestro cuerpo normativo, se ha considerado en sentencias también, la propia sentencia del Tribunal Constitucional el año 2008, se ha sostenido que el ser humano que está por nacer es una persona, es decir, es un titular de derechos. Y en ese sentido, confiar en lo que va a determinar el Tribunal Constitucional de acuerdo a los argumentos que le hemos proporcionado. Entonces, todas esas disquisiciones, que es político, que no es político, yo las dejaría detrás y confiar en que las instituciones hagan su trabajo de acuerdo a los argumentos que cada una de las partes les presentemos. Bien, pues nos vamos a quedar pendientes a lo que va a pasar entonces la próxima semana, los alegatos, lo estrictamente jurídico y finalmente lo que define el Tribunal Constitucional, para ver qué pasa con este proyecto que ha sido aprobado por el Congreso, pero que todavía no tiene luz verde a raíz de esto mismo. Muchísimas gracias, diputada.